Adquirí un boleto de tren en clase premium para mis vacaciones de invierno, pero al subir, descubrí que alguien ocupaba mi asiento. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Siempre he sido una persona autónoma, pero este viaje a casa durante las festividades invernales sería distinto. Mis padres planeaban recogerme, pero debido a sus horarios laborales apretados y la distancia hasta mi universidad, logré convencerlos de que me permitieran regresar sola en tren. Conseguir el boleto no fue sencillo, la notificación de las vacaciones fue tardía y la mayoría de los billetes ya se habían vendido. Afortunadamente, logré obtener un asiento en clase premium mediante la lista de espera. El día del viaje, el tráfico hacia la estación era un caos. Estuve a punto de perder el tren. Una vez a bordo, guardé mi equipaje y saqué mi teléfono para tranquilizar a mis padres. Mamá, papá, llegaré a casa esta tarde. No olviden ir a buscarme. Envié el mensaje sin imaginar que este viaje apacible estaba a punto de transformarse en una pesadilla. Comencé a buscar mi asiento en el vagón y me molestó ver a una mujer cómodamente sentada en él. Tras verificar todo, finalmente decidí hablar. Disculpe, señora, pero creo que ese es mi asiento. Mi hogar quedaba lejos de la universidad y este viaje cubría todo el trayecto. Un boleto de clase premium no era barato, costaba casi la mitad de mis gastos mensuales. La mujer me miró con desdén y se burló. Hay tantos asientos, ¿y dices que este es tuyo? ¿Por qué no le hablas al asiento a ver si responde? Quedé sin palabras ante su grosería. Era evidente que había tomado mi puesto intencionadamente. Mientras subía, noté que miraba a su alrededor, pensando que esperaba a alguien. No me di cuenta de que estaba revisándose y que el dueño del asiento llegaría. No quería causar problemas, así que abrí la aplicación de boletos y le mostré mis datos. Este realmente es mi asiento. Mire, aquí está la información. Su expresión cambió por un instante, pero rápidamente volvió a un tono desafiante. ¿Cuál es tu problema? Hay tanta gente aquí y vienes a molestar a una anciana. Es solo un asiento. ¿Acaso quieres matarme? Me quedé paralizada ante su repentino estallido. Todo el vagón se volvió a mirarnos y sentí que mi rostro ardía de vergüenza y rabia. Este es mi asiento. Tú lo ocupas. ¿Cómo soy yo quien causa problemas?, respondí, levantando la voz. Por dentro, me sentía injustamente tratada y sin palabras. Qué mala suerte tener que lidiar con esto en mi viaje a casa. Sostenía mi teléfono mientras la mujer resoplaba impaciente. De repente, empujó mi mano con fuerza. ¿Qué miras? No me agites ese teléfono en la cara. No sé leer. Hoy me quedaré aquí. ¿Por qué no puedo? Ay, me sujeté la muñeca con el rostro torcido de dolor. Las lágrimas llenaron mis ojos al instante. Me dolió mucho. El empujón hizo que mi mano golpeara con fuerza el respaldo duro frente a mí. Mi muñeca palpitaba. Estaba tan irritable que deseaba liberar mi enojo. Puedes sentarte. Nadie te lo impide. Pero este asiento. Yo pagué por él. Siéntate en otro lugar, punto. ¿Pero dónde voy a sentarme si tú estás en mi lugar? Algunos pasajeros no soportaron más y trataron de mediar. Es solo un asiento. ¿Por qué no intercambian? ¿Son 2 asientos? ¿Cuál es la diferencia?, comentó uno. No es para tanto, señora. Está siendo terco. Aprenda a ser flexible. Tragué mi frustración. ¿Estaba mal querer sentarme en el lugar que pagué? Después de una pausa, suspiré. Está bien. Puede quedarse. ¿Cuál es su número de asiento? Podemos intercambiar. Mientras masajeaba mi muñeca adolorida, pensé que mientras pudiera llegar a casa, todo estaría bien. Miré a mi alrededor, tratando de ubicar su asiento. Pero todos estaban ocupados. Qué raro. ¿Será que su asiento no era en este vagón? Su rostro se tensó y desvió la mirada. La emoción de regresar a casa había desaparecido. Ahora solo quería llegar rápido. Después de una larga pausa, presionada por los pasajeros, murmuró, a 1306F, de clase económica. ¿Qué? Quedé impactada. ¿Clase económica? Me quedé completamente sin palabras. Silenciosamente maldije mi mala suerte por enésima vez.
Compré un boleto de clase premium, y ella quería cambiarlo por su asiento de clase económica. La miré fijamente con el rostro indiferente, sin poder creerlo. La diferencia de precio entre clase premium y económica en ese tren era de más de $100. No soy tonta. ¿Por qué cambiaría un asiento más caro sin razón? Es un asiento de clase económica. Tómalo o déjalo. Si quieres sentarte, ve a clase económica, murmuró. Se burló con desdén. Estos boletos de clase premium son demasiado caros. ¿Quién pensaría que una persona como tú podría pagar uno? ¿No te da vergüenza presumirlo? Estaba tan furiosa que no pude responder. La diferencia de precio era enorme. ¿Por qué debería moverme a clase económica si pagué por clase premium? ¿Por qué no se sentaba en el asiento que compró? Si hubiera comprado un boleto de clase económica, estaría bien cambiar de asiento, como algunos pasajeros sugirieron. Pero ahora la diferencia era de $100. La mujer se aferró aún más al asiento. Las arrugas de su rostro se tornaron en una expresión feroz. Si hubiera subido al tren antes, esto no habría pasado. Pensé que el asiento estaba vacío, así que me senté. No es mi culpa que llegaras tarde, en ese momento, no me di cuenta de lo cruel que estaba siendo. Un día, mientras revisábamos documentos en la oficina, Rodrigo me llamó a su despacho. Era raro que lo hiciera, porque solía tratar todo por correo o en reuniones rápidas. Cuando entré, cerró la puerta detrás de mí y me pidió que tomara asiento. Clara, hay algo que quiero hablar contigo. He estado siguiendo tu desempeño y estoy impresionado. Creo que eres una pieza clave en este equipo. Le agradecí, sintiéndome halagada y nerviosa al mismo tiempo. Pero entonces dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Voy a abrir una nueva oficina en Nashville, Tennessee, y necesito a alguien en quien pueda confiar para liderar el equipo inicial. Sé que es una gran decisión, pero creo que tú eres la persona perfecta para el trabajo. Mi mente comenzó a correr. Por un lado, sabía que era una oportunidad increíble para mi carrera. Rodrigo me estaba ofreciendo un puesto que implicaba un aumento significativo de salario y un nivel de responsabilidad que nunca antes había tenido. Pero, por otro lado, significaba dejar a Marco y todo lo que habíamos construido. Le pedí tiempo para pensarlo, pero en el fondo, ya sabía lo que quería. Esa noche, cuando llegué a casa, Marco estaba sentado en el sofá con un plato de comida que había preparado para ambos. Me saludó con una sonrisa cansada, pero yo apenas pude mirarlo. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre la oferta de Rodrigo. Durante la cena, intenté encontrar el momento adecuado para decírselo, pero cada vez que lo miraba, veía a alguien que confiaba plenamente en mí. Alguien que no merecía lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, después de horas de silencio, decidí guardar el tema para mí. Pensé que quizás podría manejarlo sola, que no era necesario involucrarlo hasta que estuviera completamente segura de mi decisión. Pero la verdad era que no quería enfrentar su reacción. Sabía que él intentaría convencerme de quedarme, y no estaba segura de poder resistirme si lo hacía. Pasaron algunos días, y la tensión en casa seguía creciendo. Marco intentaba acercarse a mí, pero yo lo mantenía a distancia. Una noche, mientras estábamos en la cama, me preguntó directamente, ¿qué está pasando contigo, Clara? Siento que ya ni siquiera estás aquí. ¿Es algo que hice? Su pregunta me irritó más de lo que debería. No es nada, Marco. Solo estoy cansada del trabajo. No todo tiene que ser un drama. Él suspiró profundamente y me miró con una mezcla de frustración y tristeza. Siempre dices lo mismo. Pero esto no es solo cansancio. Es como si ya no te importara lo que tenemos. Me levanté de la cama, incapaz de soportar su mirada. No puedo con esto ahora, Marco. Estoy harta de que siempre pienses que todo gira alrededor tuyo. Tengo cosas importantes en mi mente. ¿Más importantes que nosotros? No respondí. Salí del cuarto y me encerré en el baño, con lágrimas corriendo por mi rostro. En ese momento, sentí que había llegado a un punto sin retorno. Días después, mientras Marco estaba en el trabajo, comencé a empacar mis cosas. No todo, solo lo necesario. Sabía que si veía las maletas cuando llegara, habría una confrontación que no quería enfrentar. Cuando llegó esa noche, me encontró en la sala con 2 maletas junto a la puerta. Se quedó quieto, mirándome con incredulidad.
¿Qué está pasando, Clara? ¿A dónde vas con esas maletas? Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la calma. Me ofrecieron un trabajo en Nashville. Es una gran oportunidad, Marco. Algo que no puedo dejar pasar. Él se acercó a mí, su rostro lleno de confusión y dolor. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que hemos construido juntos? ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué sabía que intentarías detenerme? Marco, no puedo seguir aquí. Siento que este matrimonio me está asfixiando. Necesito algo más. ¿Algo más? ¿Y yo no soy suficiente para ti? ¿Todo lo que hemos pasado no significa nada? No pude responder. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mi orgullo me impidió dar marcha atrás. Finalmente, Marco se dio la vuelta y se dirigió a la habitación. Cuando regresó, tenía un sobre en la mano. Si esto es lo que quieres, está bien. Pero no vuelvas. Porque cuando cierres esa puerta, Clara, no habrá vuelta atrás. Lo miré por última vez, esperando que dijera algo que me hiciera quedarme. Pero no lo hizo. Tomé mis maletas y me fui, dejando atrás a Marco y todo lo que habíamos construido juntos. La primera noche en Nashville fue extraña. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de la nueva oficina, un espacio minimalista que sentí como el reflejo perfecto de mi nueva etapa, vacío pero lleno de posibilidades. Traté de convencerme de que había tomado la mejor decisión. Sin embargo, el eco del silencio en esas paredes era ensordecedor. La verdad es que no me hacía sentir un poco de alivio. Los primeros días en el trabajo fueron intensos. Rodrigo me presentó al equipo como su mano derecha, alguien en quien confiaba plenamente para dirigir la operación. Las reuniones, las estrategias y las largas horas en la oficina me ayudaron a distraerme del remordimiento que comenzaba a aparecer en los momentos de calma. Rodrigo, como siempre, era encantador. Su atención hacia mí parecía aún más evidente ahora que estábamos en un entorno nuevo. Me invitaba a almorzar con frecuencia y a veces pasaba por mi apartamento con detalles para ayudarme a acomodarme, una botella de vino, flores o incluso una lámpara que, según él, haría el lugar más acogedor. Aunque no había nada explícito entre nosotros, sabía que estábamos cruzando límites que no debería haber permitido. Pero, ¿qué podía hacer? Ya había roto mi matrimonio. Mi antigua vida estaba detrás de mí y no podía dar marcha atrás. Durante las primeras semanas, mi teléfono no dejaba de sonar. Las llamadas de Marco eran constantes, seguidas de mensajes que iba eliminando sin siquiera leer. También recibía mensajes de mi madre, de mis amigas y hasta de algunos compañeros de trabajo que aún hablaban con Marco. ¿Qué estás haciendo, Clara? Marco está destrozado. Tu madre está preocupada. Devuélvenos la llamada. Marco no sabe cómo seguir adelante. Por favor, al menos dale una explicación. Pero yo ignoraba todo. Bloqueé los números de mis padres y silencié las notificaciones de mis redes sociales. Pensaba que cortar todos los lazos con mi antigua vida era lo mejor para avanzar. Sin embargo, en las noches, cuando me acostaba sola en mi nueva cama, esos mensajes resonaban en mi cabeza como un eco. Rodrigo y yo comenzamos a salir más con el trabajo. Al principio, fue emocionante. Salíamos a lugares exclusivos, asistíamos a eventos corporativos y disfrutábamos de una vida que nunca había imaginado. Él me hacía sentir deseada, como si fuera el centro de su mundo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que Rodrigo tenía otra cara. Era controlador, exigente y, a veces, cruel en su forma de hablar. Si algo no salía como quería, su frustración era evidente. En una ocasión, después de que olvidé enviar un informe importante, me dijo: pensé que eras más competente, Clara. Tal vez me equivoqué contigo. Aunque esas palabras me dolieron, las dejé pasar. Pensaba que era un precio pequeño a pagar por la vida que llevaba. Pero en el fondo, comenzaba a extrañar la tranquilidad que tenía con Marco, esa sensación de estabilidad y seguridad que ahora parecía tan lejana, pero las cosas empezaron a cambiar. Rodrigo comenzó a llegar tarde a casa. Al principio, decía que eran reuniones de trabajo, pero luego dejaba de dar explicaciones. Una noche, llegó completamente borracho, tambaleándose mientras entraba al apartamento. Me levanté del sofá para ayudarlo, pero él simplemente se dejó caer en el sillón, murmurando cosas incoherentes. Lo miré con desdén,
sintiendo como la admiración que alguna vez sentí por él se desvanecía por completo. Esta no era la vida que había imaginado. Cuando finalmente se quedó dormido, me encerré en mi habitación y comencé a empacar mis cosas. Sabía que no podía quedarme ni un día más. Regresar a mi antigua ciudad fue más difícil de lo que pensé. Mientras conducía por las calles que solía recorrer, los recuerdos me golpeaban con fuerza. Cada esquina tenía una historia, cada lugar un momento que compartí con Marco. Finalmente, llegué a nuestra antigua casa. Me detuve frente a la acera, observando las luces encendidas en el interior. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Al mirar por la ventana, lo vi, Marco, sentado en el sofá, riendo junto a una mujer que reconocí de inmediato. Era Valeria, nuestra antigua vecina. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No podía quedarme ahí observando, así que golpeé la puerta con fuerza. Marco abrió, sorprendido al verme. Su rostro pasó de la sorpresa a la indiferencia en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí, Clara? Intenté explicarme, pero levantó la mano, interrumpiéndome. No quiero escuchar nada. Me dejaste cuando más te necesitaba. Ahora estoy bien sin ti. Por favor, vete. Caí de rodillas, rogándole que me escuchara, que me diera otra oportunidad. Pero sus palabras fueron frías y definitivas. No puedes volver a una casa que tú misma destruiste, Clara. Esa noche, me quedé en un motel cercano, llorando hasta quedarme dormida. Había perdido todo, mi esposo, mi hogar, mi identidad. Y todo por perseguir una vida que nunca valió la pena. Han pasado meses desde aquella noche frente a la casa de Marco. Regresé a Denver, pero no para quedarme con Rodrigo. Dejé el trabajo y encontré un pequeño empleo en una librería. El silencio de mi apartamento sigue siendo ensordecedor, pero ahora lo acepto como parte de mi penitencia. A veces me pregunto si algún día podré perdonarme. Abandoné a un hombre que me amaba incondicionalmente, que siempre buscó mi felicidad, y lo cambié todo por un espejismo. Me siento sola y no sé qué hacer. Espero al menos poder hablar de nuevo con él, siento que no fui muy clara y necesito rogarle aún más.